¿Qué es la eutanasia? La palabra eutanasia a lo largo de los tiempos ha significado realidades muy diferentes. Etimológicamente, eutanasia no significa otra cosa que buena muerte, bien morir, sin más. Sin embargo, esta palabra ha adquirido desde antiguo otro sentido, algo más específico: procurar la muerte sin dolor a quienes sufren. Pero todavía este sentido es muy ambiguo, puesto que la eutanasia, si entendida, puede significar realidades no solo diferentes, sino opuestas profundamente entre sí, como el dar muerte al recién nacido deficiente que se presume que habrá de llevar una vida disminuida, la ayuda al suicida para que consume su propósito, la eliminación del anciano que se presupone que no vive ya en una vida digna, la abstención de persistir en tratamientos dolorosos o inútiles para alargar una agonía sin esperanza humana de curación del moribundo. ¿Qué se entiende hoy por eutanasia? Hoy en día se entiende por eutanasia al llamado homicidio por compasión, es decir, causarle la muerte a otra persona con el fin de parar su sufrimiento, o cumpliendo su deseo de morir por las causas que sean. ¿Cuántas clases de eutanasia hay? Según el punto de vista en el que se vea o la forma en la que se aplique, se podría decir que hay diferentes tipos de eutanasia. Desde el punto de vista de la víctima, la eutanasia puede ser voluntaria o involuntaria, según quién quiere que le den la muerte o no. Según se aplique a recién nacidos deformes o deficientes, a enfermos terminales, a afectados de lesiones cerebrales irreversibles o a ancianos. Algunos hablan de la autoeutanasia, refiriéndose al suicidio, pero esta no es considerada una forma de eutanasia. Desde el punto de vista de quien la practica, se distingue entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, según provoque la muerte a otro por acción o por omisión. Esto se refiere a la forma en la que se aplica la eutanasia, ya sea proporcionando algún medicamento con una dosis mortal o desconectándole de cualquier apoyo vital. La eutanasia se refiere a la prolongación innecesaria del sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal mediante tratamientos o acciones que de alguna manera calman los síntomas que tiene y tratan de manera parcial el problema, pero con el inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de vida del enfermo. Sus principales causas son el convencimiento acrítico de algunos médicos de que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar, la ignorancia o desprecio del derecho del paciente a rechazar el inicio o continuación de tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento del enfermo o su agonía, o también la angustia del médico ante el fracaso terapéutico y resistencia a aceptar la muerte del paciente. La eutanasia trae varias consecuencias malas, como la causa dolor y sufrimiento innecesario a pacientes y familiares. Sin embargo, también ayudan a hacer conciencia sobre lo favorable que la eutanasia puede llegar a ser, ya que valora que en algunos casos es mejor la muerte que el sufrimiento inútil de las personas. ¿Cuáles son los principales argumentos que se emplean para promover la legalización de la eutanasia? Se suele promover la legalización de la eutanasia y su aceptación social con 5 clases de argumentos. El derecho a la muerte digna expresamente querida por quien padece sufrimientos atroces. El derecho de cada cual a disponer de su propia vida en uso de su libertad y autonomía individual. La necesidad de regular una situación que existe de hecho ante el escándalo de su persistencia en la clandestinidad. El progreso que representa suprimir la vida de los deficientes típicos, profundos o de los enfermos en fase terminal, ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas. La manifestación de la solidaridad social, que significa la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia sociedad. Algunos de los argumentos en contra de la eutanasia son: todos deben vivir con dignidad hasta el final de su vida. Toda persona, con independencia de su estado de salud, tiene una dignidad intrínseca. Al contrario, optar por la muerte no garantiza esa dignidad y supone una renuncia a la condición humana. El fin de la vida sigue siendo vida. Nadie puede saber lo que nos depara los últimos días. Incluso en esas situaciones difíciles, los pacientes han vivido momentos esenciales como valorar la despedida a sus seres queridos. Acelerar la muerte privaría de estos instantes últimos e impredecibles de la condición humana. Despenalizar la eutanasia impondría al paciente y a su familia la obligación de planteársela. Las encuestas sobre eutanasia recogen la opinión de sanos, no de enfermos. A partir de sondeos, se afirma que la sociedad está preparada para admitir la legalización de la eutanasia. Sin embargo, nadie puede proyectarse de manera realista hacia el final de su vida y decir que sabe qué desearía realmente en ese momento. De hecho, las encuestas no tienen en cuenta la palabra de los enfermos en fase terminal de la vida. Equivocarse en una demanda de eutanasia sería un error médico irreparable. La eutanasia pervierte la ética médica.
El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible, y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun cuando de ello pueda derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida.